Bueno, estamos de vuelta en un nuevo bloque aquí en Apuntes, lo decíamos al comienzo, lo habíamos anticipado, esto de íbamos a avanzar en este tema del cual vimos algunos títulos en medios nacionales, pero no más que eso, y queríamos por supuesto ocuparnos. Sin duda cuando suceden estas cosas se encienden señales de alarma. Hablamos de esta decisión que tomó el Gobierno Nacional de desmantelar, cerrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad CONADI, que busca niños y niñas robados durante la última dictadura militar. Era una unidad especial, fue creada en el ámbito de la Comisión Nacional de Derechos de Identidad CONADI, tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas de la última dictadura militar, con lo cual se podía acceder a archivos, documentos de organismos que dependían del Poder Ejecutivo Nacional, así como también archivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. El decreto argumentaba la creación de esta unidad, que la argumentaba en ese momento, implicaba una delegación de facultades que según la Constitución Nacional son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es lo que dicen o argumentan desde el gobierno? Se señalaba que el acceso directo e irrestricto a información que consideran confidencial y sin intervención de la justicia, otorgada por decreto, que ya fue derogado, constituía una violación al derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales como el debido proceso. Esa fue la posición que dio el gobierno. Sí, obviamente esto generó rechazo inmediato y, como decíamos, genera además más temores en cuanto a cómo se está manejando el gobierno en relación específicamente a lo que atañe a los derechos humanos, a las investigaciones, en este caso a la recuperación también, en la investigación para tratar de recuperar niños desaparecidos en la dictadura. Vamos a meternos en el tema, lo va a hacer nuestra compañera Noelia Delgado, que tiene invitadas y por supuesto van a hablar en primera persona de lo que esto significa. Adelante, Noelia. La semana pasada, el día miércoles precisamente de la semana pasada, nos enterábamos que el Gobierno Nacional había cerrado, ¿sí?, lo que es la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad, algo tan importante para seguir reconociendo y encontrando y buscando, ¿no?, a los hijos y a nietos de desaparecidos. Sí, y es por eso que hemos invitado a Mariú Carrera para hablar de este tema. Ella pertenece, ¿no?, a familiares de desaparecidos y detenidos de la última dictadura cívico-militar y también referente cultural, y también a Claudia Domínguez, que es nieta recuperada, que también pertenece a un nuevo nodo que te voy a después pedir que nos explique bien en qué consiste. Pero bueno, una vez más, no sé si es llamativo la noticia, pero sí preocupante, donde se avanza contra todo lo que tiene que ver para reforzar la memoria, verdad y justicia en momentos de democracia. Por eso queríamos preguntarles, ¿no?, en tu caso, Claudia, primero conocer qué es lo que es este nodo al que perteneces y cómo impactó en vos esta noticia. Bien, el nodo es, digamos, son núcleos que hay en las provincias que pueden tener que ver con algún organismo, con un grupo de personas, con una PDH, que bueno, fueron necesarios luego de que también las filiales se dieron cuenta de que los nietos no estaban ni en Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Mar del Plata, que podían estar en cualquier lugar del país. Entonces, bueno, las abuelas institucionalmente tejieron otro tipo de redes con otros organismos o personas en las provincias. En Mendoza, inicialmente, ese nodo o ese núcleo estaba dentro del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y era quienes asistían en la tarea de búsqueda, de denuncias y de recibir a la gente, a las personas que se presentaban espontáneamente frente a una duda. Actualmente, y bueno, justamente con toda esta necesidad de difundir y de que se sepa que no solo la búsqueda se da en Buenos Aires, se hizo necesario estar en otro espacio. Entonces, bueno, nos conformamos en el espacio provincial de la memoria físicamente. Entonces, bueno, ahí estamos con otras dos personas, Alicia y Margarita, conformando el nodo dentro de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Bien, ¿y cómo cae esta noticia sobre el decreto 727/2024 que lanza el gobierno, en donde se cierra directamente? Ya vienen desfinanciándose diferentes instituciones y organismos, pero en este caso es el cierre.
Y mira, yo en lo personal puedo decirte que mi restitución tuvo que ver con esa unidad especial y con la CONADI. O sea que desde lo personal a mí me impacta como profundamente una tristeza muy grande, porque entender que ese organismo fue el que durante más de 20 años investigó el caso de mi apropiación en distintos momentos por diferentes denuncias, y que fue quien tomó contacto en el año 2015 de manera especial, porque convengamos que toda esta lucha ha ido tejiendo también mecanismos de llegar a nosotros de manera más humana. Entonces también entender de que la justicia, citando a la persona, generaba un impacto y también un retroceso en ese mismo proceso de búsqueda. La CONADI y esta unidad especial, en el caso particular conmigo, en el 2015, toman contacto por un llamado telefónico y son quienes me ofrecen esta primer duda documental de la partida de nacimiento, me invitan a contarme un poco de mi historia, de la que ellos tienen, pero que tal vez podía ser probable o no, y me dan una serie de información para invitarme a hacerme un ADN de manera voluntaria. Así fue como yo voluntariamente accedí, di mi muestra y unos meses después me enteré que era hija de Walter Domínguez y Gladys Castro. Entonces entender que todo ese trabajo de esa gente que de manera muy cuidada colabora con las abuelas, tiene acceso a la información y acelera. Por eso te digo, yo 20 años demoró mi caso, imagínate hoy pensar en 20 años más, que esa unidad no esté, ¿sí? Y que todo quede en manos de la justicia por fuera, de un organismo especial que acelere, que vaya por otro lado. Claro. Es como muy fuerte. Una de las justificaciones es porque justamente invadía competencias del Ministerio Público Fiscal y sobre todo lo que afectaba a la división de poderes. Pero también es cierto que la CONADI justamente buscaba a estos nietos, ¿sí? Trataba de recuperar la identidad, pero nunca trabajó en forma para interrumpir el Ministerio Público Fiscal, porque justamente ante una situación de saber cuál es la identidad de una persona, porque hay políticas para recuperar la identidad, no necesariamente que sean nietos de desaparecidos, estaban los organismos oficiales justamente con los cuales se trabajan, y muchas veces desde la CONADI decían, bueno, primero tenía que ser una cuestión voluntaria, no era en forma obligatoria ni ir en contra, y también se trabajaba justamente con otros organismos que tenían que ver también con la restitución de identidad y de derechos. En tu perspectiva y tu opinión, ¿cómo lo ves, Mariú? Bueno, sumado a lo que dice Claudia, ¿no? Es de una enorme gravedad. Es de una enorme gravedad porque intenta tapar la posibilidad de alcanzar la verdad y por lo tanto la justicia. Ajá. Y es de una enorme gravedad por la deshumanización que significa, lo deshumanos, los inhumanos que pueden ser quienes toman y hacen un decreto así. Yo personalmente creo que es real todo lo que se plantea, el atraso que significa, el dolor que provoca, pero no se puede impedir la realidad, no se puede impedir que uno siga buscando. No se puede impedir que quienes tienen dudas se presenten de alguna manera. Nosotros como familiares hemos colaborado siempre con la justicia y cuando se generan las unidades especiales de investigación por delitos de lesa humanidad, bueno, mucho más. Entregamos todas aquellas cosas y datos que teníamos a la justicia, ha sido siempre así. En el caso de los familiares, de personas desaparecidas. Yo creo que es viste que están hablando de decir toda la verdad, que nosotros parece que somos los que ocultamos una verdad. Y en realidad son ellos los que ocultan, porque no dicen dónde están los cuerpos de los compañeros y las compañeras, porque no dicen a quién entregaron los niños una vez que nacieron y cuyas madres ellos han asesinado. Entonces se enfrentan ante algo muy duro. Se enfrentan, la verdad para ellos es muy dura. Y creo que es una manera esta que tienen de tapar los crímenes que hicieron, los crímenes que han cometido, tratar de taparlos.
Ahora pienso que eso va a ser, no puede ser eterno, porque lo único que es eterno es la vida, es la lucha, eso sí es eterno. ¿Existe algún tipo de organización dentro tanto de hijos a nivel nacional como de diferentes organismos de derechos humanos justamente para presentar? Porque el cierre es un hecho y salió por decreto, de hecho, de parte del gobierno nacional, sino para evitar este tipo de cierre, o van a presentar algo. Mira, en realidad esto, hablábamos con Mariú, de la velocidad con la que accionan en un montón de aspectos. Estás intentando resolver por acá y ya toman otra acción por otro lado. Por suerte surgieron un montón de proyectos, justamente algunos paliativos y en espera o en continuidad de un trabajo similar, obviamente, no dentro del organismo. Un proyecto fue presentado por Guado de Pedro, que justamente tiene que ver con revalorizar e impedir, pero bueno, ese proyecto tiene que ser presentado y ser evaluado, y bueno, frente a los mismos que han, obviamente, por decreto desmantelado la unidad. Entonces, bueno, es como que eso es más complicado. Estela se sentó con Axel y Axel propuso sostener una unidad similar de trabajo dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, yo que formo parte de la comisión directiva de Abuelas, también empezamos a pensar, bueno, qué otras estrategias a nivel local. Claro, porque también las provincias, ¿qué pasa? Claro, obviamente que son emergentes frente a esta situación. La búsqueda, como decía Mariú, no va a cortarse. Nosotros seguimos trabajando. Lo que cambia acá es la celeridad, ¿no? Más allá de lo simbólico y de lo real, que es esto, es la intención que se tiene con todas las políticas de memoria, verdad, justicia. Pero bueno, momentáneamente no se va a terminar. ¿Qué es lo que pienso yo? Que en la urgencia están las familias esperando, ya no te hablo ni de las abuelas, hablo de las familias esperando a la persona y de la persona trasladando esa búsqueda durante años. Es la celeridad. Entonces, bueno, emergentes surgieron instantáneamente. Estamos intentando crear otras maneras de articular provisoriamente, mientras yo pensaba, debe haber un proyecto de reflexión frente a situaciones, es decir, esto no puede, recuerdo el 2x1, sentarnos a pronunciarnos con cuestiones que no pueden ser avasalladas tan livianamente. Pero sí, mientras tanto hay un montón de personas y de organismos y de sectores políticos que están apoyando esta continuidad de la tarea. Recordanos, y creo que se ha hablado mucho, pero nunca está de más poder decir, ¿cómo es el mecanismo de búsqueda? ¿Cómo se hace? Mira, esto ha evolucionado desde, Mariú, si querés contar cómo ustedes... Bueno, una parte ha sido y sigue siendo el estar atentos, el poder ir directamente a hablar. Eso es lo que ha pasado mucho antes de que se generaran estos organismos, de ir y hablar con los jóvenes que teníamos duda, que sabíamos por algún motivo, nos llegaba que podía ser uno de los chicos o chicas que buscábamos. Entonces, con esos datos hablábamos con ellos y los hemos acompañado a hacer sus denuncias. Estas son cosas que no se acaban, porque a lo largo de todos estos años nosotros como familiares recibimos a muchos jóvenes y ahora sí tenemos dónde dirigirlos, digamos, o acompañarlos en su proceso, si quieren hacerse un ADN, en fin, para poder llegar hasta la justicia. Pero esa parte es la que va a seguir. Y todas estas instancias nuevas se van a generar. Es un imposible luchar contra eso porque la búsqueda sigue. Sí, actualmente Abuelas tiene, digamos, como dos grandes o tres instancias de búsqueda. Son las personas que espontáneamente se acercan, las personas que acompañan a otras personas y las denuncias o informaciones que llegan, que ingresan en un circuito de investigación. Para todo eso, la institución, justamente estas redes que tejieron, fue porque los datos estaban en todos lados, porque había una necesidad de llevarlos de alguna manera sistematizada a las filiales o al protocolo también judicial. Y bueno, de esa forma es que hoy institucionalmente no solamente la tarea es de esperar a que lleguen, sino de ir y de difundir
justamente esta necesidad presente. Hay más de 300 nietos que se saben, digamos, por denuncias y por búsqueda de los familiares, que aún faltan restituir la identidad o resolver los casos. Recordemos que hay casos en los cuales se encuentra un cuerpo y en el cuerpo se supone que ese bebé no nació, pero bueno, el caso está resuelto. Entonces, bueno, hay 300 búsquedas más o menos que aún hoy no solamente nos queda en la espera de la gente o de la información, sino que tenemos que salir a difundir de alguna manera y también trasladarlo hoy a las nuevas generaciones. Yo cuando restituí mi identidad ya estaban mis hijos. Claro. Mis hijos eran menores. Yo ahí entendí que ese derecho no era mi derecho, sino el de ellos. Y hoy esos niños de 18 años o más tienen el derecho cuando tal vez sus padres no pueden o no saben, de saber, de tomar conciencia y tal vez de acercarse de alguna manera a buscar su historia, su propia historia. Entonces creo que esto es un presente con futuro, y esto que decía Mariú, de la verdad, hasta que no sepamos, ellos no hablen, debemos seguir en la búsqueda de esta manera. Sería mucho más fácil escucharlos y cerrar nuestras historias, aunque sean dolorosas, con esa verdad, pero bueno, tenemos que seguir saliendo a buscarlo. Recordemos que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad dependía económicamente del Ejecutivo Nacional, ¿sí? Ahora, más allá de que este organismo parece que se cierra desde lo estructural, pero evidentemente desde el sistema de búsqueda pueden continuarlo desde otros aspectos. ¿Se va a seguir con estas campañas de poder, con los chicos y chicas adultos, ya digo, chicos y chicas deben tener más de 40 años, que es mi edad, claro. Y yo me digo chicos y chicas igual, que no sepan de su identidad, puedan llamar, comunicarse? ¿Esto se va a continuar en las páginas oficiales que mantenían, aunque sean las abuelas? Es que las abuelas son las que van a continuar la búsqueda, y los organismos, que son todos los que tienen la información. El tema era que la política de Estado y que la CONADI llegase a ser efectiva aceleraba esa búsqueda y la incorporaba más velozmente en un proceso judicial. Claro, ahora entra en este cuello de botella por la identidad de muchos otros casos, tal vez. Esto se ha, digamos, todavía yo te diría que no saben ni siquiera cómo va a accionar esto o cómo va a repercutir, pero esto, claro, entendemos, entraría en una serie de procesos o de expedientes o de legajos que se sumaría y quedaría, no sé, si estos eran 10, iban por esta vía y rápidamente había gente atendiendo estos casos, ahora habría que ponerlos en un montón de expedientes a nivel general. Entonces, bueno, pero todavía tampoco lo hemos visto, sí, es un hecho que se ha disuelto, pero bueno, todavía estamos como con esas estrategias de poder realizar la tarea por otras vías y colaborar justamente con esa celeridad del trámite resuelto, ¿no? Por lo menos con la posibilidad de la invitación a la persona a hacerse el ADN. El Banco Nacional de Datos Genéticos todavía está en funcionamiento, todavía con el presupuesto ahí a la espera, pero bueno, sigue funcionando. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Bien. Mariú, ¿vislumbrabas así un escenario de este tipo? No, bueno, siempre existe esta posibilidad, porque la vida tiene estas subidas y estas bajadas. Creo que nos ha encontrado bastante desintegrados en un sentido, ¿no? Como incomunicados, hablábamos recién con tus compañeras, en una etapa de tanta comunicación, de tantos medios de comunicación, bastante por ahí incomunicados. Pero hay cosas que son reales. Lo que es la realidad no se puede borrar. Entonces siempre las personas encontramos los modos. Los encontramos durante la dictadura, cuando estábamos en el aislamiento más total. Lo encontraron los compañeros y compañeras en las cárceles, lo encontramos nosotros buscando hasta encontrarnos como familiares. Y lo seguimos buscando durante 48 años sin separarnos, sin pelearnos por nada y teniendo como objetivo esta posibilidad real de encontrar verdad y justicia, hacer justicia a partir de la verdad, llevar lo que sabemos a la justicia. Por eso hemos testimoniado y por eso vamos a seguir. O sea, hay cosas que por ahí esta gente tiene la idea de la destrucción total como para tapar todo, pero creo que son ilusiones.
que logran parte, que logran cosas, logran hacer sufrir. Pero uno está también acostumbrado a luchar sufriendo. Y entonces eso es inevitable, ¿no? La continuidad de la vida, de la búsqueda, hasta encontrarnos con la hija de una compañera y de un compañero. Y bueno, eso es inevitable, es inevitable. La noticia se dio en Radio Nacional, ¿no? Sí. Me recuerdo en ese momento cuando te encontraron, que daban esta noticia en Radio Nacional. También un lugar bastante simbólico a la hora de decir la libertad de expresión en estos marcos, ¿no? A ambas, muchísimas gracias por haberse acercado acá a Señalú, al programa, para dar este parecer y, por supuesto, estar atentos sobre lo que tiene que ver con la continuidad de la identidad y restituir la identidad de estos 300 hijos e hijas, nietos se podría decir, que aún no aparecen. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, continuamos con apuntes. Muchas gracias, Noelia. También gracias a las invitadas y, como decía Mariú Carrera, esto de seguir con la búsqueda. La continuidad, a pesar de las decisiones que pueda tomar el gobierno, seguirá, ¿no? La historia de la Argentina ha significado mucho, también los logros de esta unidad, pero también esto que decía Mariú, ¿no? Resistir, en definitiva, más allá de la realidad que se pueda estar atravesando. Obviamente esta unidad hacía mucho, la tarea mucho más fácil, por definirlo de alguna manera, lo decían en la entrevista, pero está claro que se seguirá con la búsqueda. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.